El doctor Luis Pincheira es doctor en educación. Actualmente es miembro investigador asociado de CESPE Chile y miembro de la Fundación Red para la Educación Iberoamérica. Director de la línea de investigación Interculturalidad, Crítica y Decolonialidad en el ámbito socioeducativo. Profesor de Educación Diferencial, Mención Audición y Lenguaje. Universidad Austral de Chile y Magíster en Educación, Mención Escuela y Comunidad, Universidad Arcis. Doctor en Educación, Universidad Academia Humanismo Cristiano, educador popular, participación en congresos, seminarios y conversatorios en Chile, Latinoamérica y España. Premio obtenido, diploma, reconocimiento de la Escuela Latinoamericana de Postgrado y Políticas, Universidad Arcis. Publicaciones de artículos académicos en revistas académicas indexadas en Chile, España, Cuba, Brasil. Publicaciones de libros, capítulos de libros y compilador de libros. Docencia y dirección de tesis en universidades estatales y privadas en Santiago y diversas regiones de Chile. Dejo con ustedes al doctor Luis Pincheira. Gracias, Omar. Buenas tardes a todas y a todos. De acá de Santiago de Chile, la capital. Un agrado de poder compartir con ustedes algunas reflexiones que me gustaría que pudiésemos entre todos esta vez hacer este encuentro, que justamente como lo que decía Omar, quisiera partir, ¿no es cierto? Voy a hacer una presentación donde quiero que podamos situarnos. Bueno, al hablar de pedagogía decolonial, ¿cierto? Tiene que ver con mi proceso mismo como profesor de educación especial o diferencial. Yo diría que hace más de una década hubo una ruptura epistemológica desde mi formación colonial o de todas las formaciones que hemos tenido nosotros, de lo típico que ha habido en este mundo occidentalizado. Y desde ahí he hecho unas reflexiones como, de alguna manera, la colonialidad, ¿cierto? Este va a ser el temario de que podamos conversar. La idea es que no sea una típica clase exponencial, expositiva, sino que me gustaría también conocer sus saberes, porque la pedagogía decolonial tiene que ver con eso, con la ruptura epistemológica de este mundo occidental colonizado. Y en primer lugar, quisiera hacerle una primera pregunta a todas y a todos, y que me gustaría que cada uno pudiese opinar en su libertad. ¿Qué se entiende por el pensamiento decolonial? Me gustaría conocer sus saberes primero, antes de entrar yo a trabajar la temática o a complementar sus saberes, o también a aprender de ustedes. Entonces, en nuestro encuentro va a ser pensamiento decolonial, que es la decolonialidad, pensar una pedagogía decolonial y hace una pedagogía decolonial. Pero dejo abierto la pregunta para que cualquiera o cualquiera de ustedes pudiese decir, yo pienso que es esto. ¿Qué es el pensamiento decolonial? Adelante, Yelitza. Es el pensamiento generado por los investigadores desde este lado de nuestra América en respuesta a esos saberes de una u otra manera venidos del antiguo continente. Bien, gracias. Doctora María Fernández. Sí, buenas tardes. Bueno, yo considero que representa un enfoque educativo transformador y necesario en un mundo marcado por la inequidad y la injusticia histórica, ¿verdad? Y que
emerge básicamente como una respuesta crítica y transformadora a las necesidades de pensar y reconstruir los sistemas educativos que han estado por siglos enraizados en el legado colonial. Creo que es desmantelar esas estructuras de poder y dominación presentes en el ámbito educativo. Doctora Sandra Linor. Buenas noches, saludos. Bueno, Buenas para mí la pedagogía colonial es un enfoque educativo, parto allí en principio, que busca descolonizar el pensamiento, además promover la igualdad y valorar la diversidad de conocimientos y culturas. En sí, para mí el concepto es generar una transformación profunda en los sistemas educativos para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. ¿Pasa eso en nuestros espacios? ¿Pasa eso en Latinoamérica? Es allí la gran pregunta. Gracias. Doctora Marta Beatriz. En una situación, y yo lo vinculo con Paulo Freire, y para mí hay mucho de la pedagogía del oprimido en esto. Hay un proceso de trabajo intelectual y crítico, y hay una relación profunda, en una díada, ¿no?, de opresor y oprimido, que en la arena educativa se establecen con una increíble capacidad de poder verlo, pero nos lleva a una posición que es a la hora de pensar y generar nuevos discursos. Pero tenemos que entender que además de tantas definiciones y cosas que se dicen, hay una tensión enorme entre dominación y liberación. En las arenas de la educación, esto tiene un peso muy grande porque realmente vincula y relaciona de una manera increíble todo el sistema reproductivo que nosotros tenemos. Está afianzado desde ese lugar. Y también uno de los grandes desafíos es el planteo de la inclusión en medio de todos estos discursos. También podemos entender que hay culturas diversas, que hay acciones políticas también diversas. Y hay algo muy importante cuando planteamos una situación de este tipo u otros modelos parecidos. Yo pongo en discusión que no sé si es una pedagogía. Lo pongo como para discutirlo. Sí, sí. Muy bien, Marta. Muy bien, Beatriz. Lo pongo en esa discusión. Pero hay algo que a mí me parece que hay movimientos de pensamiento en esto. Y a mí lo que me preocupa que se presenten las pedagogías y la mirada de la opresión y de la liberación como algo dicotómico, o es esto, o es aquello, o esto otro, o esto. Yo lo que creo fundamentalmente, mucho menos mirar para el norte mal, o para el sur bien, o para el sur bien, para el norte mal, para el este, para el oeste. Yo creo en la universalización, fundamentalmente, para tratar de llevarnos a situaciones menos complicadas, no digo menos complejas, digo menos complicadas. Así que espero esto con mucho también, como especialista en educación especial, espero mucho, doctor Luis, su pensamiento en esto, porque esto también tiene que ver mucho con los modelos inclusivos que hoy nosotros tenemos y que tienen que ver con una vinculación estructural, más que con todo lo que han dicho mis compañeros también hace un rato, con toda la posibilidad que hay de pensar, de sentir, de saber de las políticas, de la opresión, de la dominación y de la liberación que propone Paulo Freire. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos que opinaron. Efectivamente, como dice Beatriz, el pensamiento decolonial tiene una génesis, no nace por sí mismo. El encuentro pasado estuvo nuestro amigo y compañero Domingo Bazán hablando de pedagogías críticas, ¿cierto? Yo también soy freiriano de tomo y lomo. Toda mi vida he trabajado en contextos vulnerables para la liberación de los oprimidos. Pero la decolonialidad
es una visión que nace, ¿cierto?, desde el sur, en este siglo, de algunos intelectuales nuestros, latinoamericanos, que vamos a ver un rato más, y que de alguna manera podríamos llamarla poscrítica, una visión poscrítica, una cosa así, donde está el pensamiento freiriano, no cabe duda, ¿cierto?, liberal, pero también hay una postura desde la decolonialidad, de la valorización de nosotros, frente a la modernidad, a la universalidad, al pensamiento universal, del cual todos nosotros hemos sido formados. Nosotros vivimos en un mundo occidental, donde hace 500 años llegaron de Europa, ¿cierto? Y más de 200 años nos hemos liberado del poder colonial. Es discutible si lo hemos liberado o no. Entonces, en la decolonialidad, el pensamiento decolonial, ¿cierto?, tiene que ver no solamente restringido a la pedagogía, sino que abarca la sociedad en todos sus ámbitos. Y aquí tenemos, ¿cierto?, varios autores que ustedes han leído y que me imagino que en Venezuela, en Cuba, en Colombia, diría en Bolivia, la decolonialidad está más trabajada, mucho más empoderada que en Chile, podría decir en este caso. Y me atrevería a decir también en Argentina. Argentina y Chile, desde el punto de vista, son los países más eurocéntricos que en este minuto. Lo digo porque como chileno tenemos ese ámbito de ser siempre europeo, desde la independencia de nuestros padres de la patria, ¿cierto? E intentaron y lograron, digamos, construir una sociedad aquí en Chile en estos 200 años eurocéntrica hasta este minuto. Y la decolonialidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ámbito histórico, con el ámbito epistemológico, conocimiento, con el poder, con las subjetividades. No cabe duda, ¿cierto?, que la invención del descubrimiento de América nos trajo, ¿cierto?, una subalterización de nuestras realidades, de nuestras culturas, de nuestras subjetividades, de nuestro conocimiento y de nuestra historia. Por lo tanto, la decolonialidad, el pensamiento decolonial tiene que ver, ¿cierto?, con lo ontológico. Este proyecto social, político, económico que se construyó desde la perspectiva europea y que de alguna manera fuimos sometidos, subsumidos en los múltiples campos de la realidad, invisibilizado de nuestro pensamiento, nuestra apertura a la ontología, a la reivindicación de esas otras perspectivas que somos nosotros los latinos. Y por eso que la decolonialidad, ¿cierto?, el pensamiento decolonial, esta bidimensionalidad, critica este pensamiento tradicional teórico que hoy día está obviamente muy enraizado todavía en nuestras sociedades latinoamericanas. Y obviamente el capitalismo global resignifica en el formato de la posmodernidad, como dirían algunos filósofos. Hoy día seguimos estando sometidos a este mundo occidentalizado, a este mundo norteamericano, europeo, podríamos decir, al mundo del G8 que domina el planeta Tierra, donde nuestras culturas, nuestras ontologías son invisibilizadas o por ende, de alguna manera, estas otras realidades y perspectivas al saber, a lo epistemológico, a nuestros saberes, hoy día, desde la racionalidad, diríamos, no son considerados como algo tremendamente válido desde la ciencia, ¿cierto? A mí me gustaría también que alguna compañera o compañero pudiese también poder, lo que estoy presentando, diríamos, aportar a lo que hoy día pretendo que seamos un encuentro, digamos, tremendamente dialógico.
Dejo la palabra a los presentes. Doctor Luis, ¿Sí? a mí me parece excelente tratar de empezar a trabajar todo lo que la dialogicidad, que es la base de todo este trabajo, ¿no? Porque es lo que nos permite existir. Sí. Pero fundamentalmente, a ver, yo quisiera que nos diga sobre qué línea en directriz empezamos a dialogar. Si nos dice cuál es la línea, nosotros podemos empezar a instalar el diálogo. A mí me gustaría que frente a lo que yo estoy presentando pudiesen aportar usted o discrepar de lo que yo digo, ¿cierto? Para que sea dialógico y sea tremendamente más que hacer una presentación de mis posturas epistemológicas o cierto ontológicas. Si yo quiero producir una ruptura si ustedes creen que este pensamiento, esta decolonialidad hoy día la estamos viviendo, o creen que todavía es una decolonialidad o es una utopía de ciertas posturas de ciertos teóricos hoy día actuales. Bueno, yo creo que en el fondo hay muchas normas que vienen del extranjero, como por ejemplo el DUA, que se habla mucho, de la UNESCO propone algunas directrices, digamos, y que muchas veces no toman en consideración la cultura del sur, digamos, en el fondo. Entonces veo ahí que en realidad nosotros estamos regidos por un colonialismo y una forma de relacionarnos muy distinta a lo que nosotros pretenderíamos estando en una relación del sur, digamos. En el fondo, aquí hay problemas de que hay una imposición. Ahí está también lo que propone el CIMSE, por ejemplo, proponen algunas, y la OCDE, la OCDE. Entonces hay una serie de elementos que uno dice que nos están sometiendo a esos presupuestos ya hechos en algún momento en un lugar específico, y que en realidad no nos deja sacar nuestra creatividad. Yo creo que en ese es mi punto de vista, así que no sé si aporto algo. Yo creo que complementa el trabajo importantísimo del doctor Paulo Freire, nuestro sociólogo, filósofo argentino, Rodolfo Kusch. Él hace un planteo crítico, pero complementario, porque dice algo muy importante, que nosotros hablamos de decolonizar, pero ninguno de nosotros, o muy poco, podemos dejar de lado el pensamiento occidental eurocéntrico, como un sistema de clasificación binaria. Eso lo llevamos a todos los planos, pero tendríamos que pensar también, para poder trabajarlo, en un etos popular, complementando la tarea, la visión de Paulo Freire. Y esto en la escuela puede darse. Paulo Freire es una demostración de un trabajo de diálogo comunitario que nosotros no le damos ningún valor en el proceso de alfabetización de adultos. Ahí se ve perfectamente bien cómo él está tratando de pasar en todo su pensamiento esta mirada occidental y esta mirada europeizante. Yo no digo que sea mala ni buena. Sí. Y la otra es mala y la otra es buena. Sí, estoy de acuerdo contigo, Beatriz, que yo en el planteamiento... Ahí nomás. En el planteamiento que tú planteas, ¿cierto? Cuando planteamos los decoloniales frente al eurocéntrico, claro, no estamos haciendo desconocer el pensamiento occidental y que se quede el decolonial. No estoy hablando, sino que la decolonialidad no pretende cerrar puertas al mundo occidental, pero sí lo que pretende es justamente esta bidimensionalidad, en que se abra esta apertura ontológica y también de alguna manera estos conocimientos situados, nuestros, latinos, ¿cierto?, sean validados por el pensamiento universal, y eso es lo que reclama la decolonialidad. ¿Te fijas? Y de alguna manera no estamos haciendo cargo los latinoamericanos desde el pensamiento decolonial sobre esta desobediencia epistémica que habla tu correligionario Walter Millono, ¿cierto?
de esta caracterizada por la retórica de la modernidad que impone y visibiliza una civilización de progreso bajo la lógica de colonial, ¿cierto? Colonial, perdón. Nosotros hemos vivido subalternizados. No sé qué opinas tú, Beatriz, otra colega. Yo En digo cuanto a... que, a ver, miren, si nosotros tuviéramos que tener, para poder trabajar este tema tan importante que el doctor Luis nos está guiando, nosotros en el diseño, yo estoy mirando muy atentamente esto, lo que es para la educación, alfabetización y concientización de Freire, y que lo complementa con otro libro, como La educación como práctica de la libertad. Es lo que nosotros tenemos a mano. Yo lo miro, lo veo, lo releo. Pero Rodolfo Kusch, en otro libro, que también tiene un gran peso porque habla justamente del ethos popular, y habla de un tema que nosotros no trabajamos, que es la geocultura y desarrollismo. Claro. Entonces, tenemos 3 parámetros, los que nos lleva Freire en su pensamiento crítico, liberador, humanístico, y en lo que ve Rodolfo Kusch para llevarlo al plano comunitario y destacando fundamentalmente que no está aislado de las regiones o de las zonas o de los contextos. Nada puede darse fuera de contexto. Ya tenemos la base más importante para poder trabajarlo. No vivimos en España, no vivimos en Finlandia, pero nos pasamos diciendo que la educación allá, escuchen, miren, dicen, ellos hablan para ellos, Sí. su contexto, y nosotros hablamos para ellos también de lo que no sabemos. ¿Saben cuál es el riesgo, queridos colegas? Que al hacer semejante lío, no hacemos ni lo uno ni lo otro, ni lo que sabemos hacer, porque eso lo hacemos siempre, nos dicen que así no es, y lo que hacen los otros que no lo sabemos. Y entonces navegamos en un estado de caos, no para evolucionar, para llevarnos a la desconfianza, que es otra cosa. Por eso hay que tener un tema. Hay esos 3 libros, yo creo que tienen una base muy importante. Yo como argentina, orgullosa de mi país, yo leo mucho a Rodolfo Kusch. Tiene su familia en Maimará, tenía en Jujuy, y ahí tenía una escuela a la que pudimos asistir con su esposa Elizabeth, ya es una mujer muy, muy grande, y recibía a todo el mundo ahí, en una biblioteca maravillosa, con los libros de Rodolfo Kusch. Y esto de la geopolítica y la geocultura es importantísima. Exacto. Y también el desarrollismo. Exactamente. A mí es un tema que me apasiona, perdón, discúlpeme que tome la palabra. No, está bien. Dejo también abierta la discusión porque yo no, de alguna manera, como freiriano, planteo, porque Pablo Freire, de alguna manera, es nuestro maestro que ha guiado nuestros pensamientos de transformación política, epistémica, etc. Pero Pablo Freire no vio este mundo más bien decolonial. Él estuvo desde una mirada eurocéntrica la crítica hacia el etnocentrismo, que es el pensamiento de Freire. Y el pensamiento decolonial complementa lo que plantea Freire al principio, y hoy día lo que les vengo a comentar o a discutir entre nosotros, que para poder los latinoamericanos poder revalorizar nuestros saberes, nuestra cultura, nuestra geocultura, como dice Beatriz, desde la geopolítica, como dice Walter Miñón. Por lo tanto, es importante una lucha que enfrenta la estructura pedagógica en relación a la insurgencia y resistencia, como dice Catherine Walsh. Otras formas de ser, de estar, de pensar, de percibir, de sentir, que desafían la universalidad, ¿cierto? Que hemos sido colonizados y seguimos colonizados. Y aquí les quiero mostrar, ¿cierto?, cómo el pensamiento decolonial es jerárquico, donde todos hemos estado en ese mundo. Y el pensamiento decolonial, como dice Castro Gómez y Grofogel, es heterárquico. Es un pensamiento totalmente distinto. Nosotros hemos vivido, los latinoamericanos,
en un pensamiento jerárquico, vertical, un sistema rígido, de societal. El pensamiento decolonial se abre a otras posibilidades, se abre de que no hay una relación. Ahí vemos dos monitos, ¿cierto? Dos figuras totalmente distintas en la decolonialidad. La decolonialidad plantea, ¿cierto?, una ruptura epistemológica, ontológica, de lo que somos nosotros los latinoamericanos, de lo que nosotros también podemos ser validados como conocimiento. Un Enrique Dussel hoy día, ¿cierto? Un Castro Gómez, Graf-Fogel, una serie de otros intelectuales que hoy día, ¿cierto? Boaventura de Sousa, que Domingo lo nombró la semana pasada, son intelectuales que desde el sur plantean este reconocimiento desde el mundo decolonial, de este pensamiento que es nuestro, de que nosotros tengamos que poder autoconvencernos que también somos y podemos crear conocimiento en el mundo. Por eso que la decolonialidad, el pensamiento decolonial, critica estos cimientos binarios como decía Beatriz, esta concepción fragmentadora, antropocéntrica del pensamiento jerárquico. Por eso me gustaría que ustedes pudiesen seguir opinando con respecto, ¿y qué opinan lo que yo les traigo a poder conversar y compartir con ustedes? A ver, ¿cómo vamos a hacer para poder incorporar esto que nos está diciendo el doctor Luis y esta mirada que todos tenemos? ¿Cómo vamos a hacer si todos nosotros estamos en la epistemología del primer orden en un racionalismo clásico moderno? Y no tenemos interés en salir de ahí. Exacto. No tenemos interés, porque es una situación de gran comodidad. Pasar al segundo orden, donde sujeto y objeto están unidos y es más difícil poder entender esa integralidad y es molesta, porque se incorpora esto que también Paulo Freire siempre habla de la amorosidad del espíritu. Y bueno, eso molesta, porque para poder entrar y decir, bueno, vamos a librarnos de tal cosa, Paulo Freire nos decía, primero libérense a sí mismo, exacto, y después liberar a los demás. Y nosotros exacto. no, fíjense, miren, hay algo que es un ejemplo concreto de esto. Vamos viendo nosotros cómo cómo va evolucionando toda la tarea que hacemos en los distintos lugares que estamos. Es el racionalismo clásico moderno por excelencia. Las conferencias, los libros, las presentaciones de libros que no terminan nunca, los escritos, los diálogos escritos, no los diálogos conversados. No somos conversadores, somos solamente escritores. No somos conversadores, porque el que conversa tiene empatía, tiene poesía, tiene trascendencia. El que escribe, escribe. Claro. Eso no se valora. Entonces, para pasar a esto, que es fundamental el tema de hoy, fundamental, porque estamos ahí detenidos y vemos que seguimos más y más y más, porque hay una realidad. No queremos salir de ahí. Nos molesta salir de ahí, es molesto. Porque si no, no puede ser que sigamos haciendo siempre lo mismo. Y aburriéndonos en los congresos, en las clases, en el aula, en todos lados nos aburrimos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso que yo cuando planteé al principio este tema, que es un barniz, la nada misma en este encuentro de hoy día. Por eso, doctor Luis, usted que es doctor en todo esto y saben y nos tiene, no lo abandone y siga poniéndolo donde sea, porque esto tiene que llegar, no, si no va a haber nada. ¿A quién vamos a liberar si la primera oprimidos somos nosotros? Lo primero que hay que hacer, lo dijiste recién, como decía Freire, si yo no me libero, si no me voy a emancipar. Y eso es un proceso que tienen que hacer cualquiera de nosotros, de todos nosotros. Entonces, por eso, como bien dices tú, no queremos salir de este mundo.
No. No queremos y no sabemos hacia otros saberes, otras rutas, otros caminos. Hay que salir de la caverna de Platón, en el fondo. Eso es. Por eso, es que nosotros, los latinos, todavía, como dice Enrique Dussel, hoy día vivo, las alteridades nuestras hay que revalorizar. Y esa revalorización, los latinos, más de mirar el primer mundo, el primer orden, como dice Marta, Beatriz, nosotros también somos parte de este planeta Tierra validado. Entonces es ahí donde tenemos que hacer las rupturas epistemológicas y nuestras cadenas de la racionalidad. Y uno de los dispositivos de la colonización o la de la colonialidad actual, de mi punto de vista, es la escuela, la universidad, como satélites de este pensamiento jerárquico del cual no queremos salir. Por eso es importante, ¿cierto?, el pensamiento decolonial tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo salimos, nos entramos en este pensamiento jerárquico, donde todos los componentes son independientes y aportan. Hay una horizontalidad, hay una participación que genera múltiples ideas. Y eso nos cuesta a nosotros en nuestro diario vivir, ya sea en nuestras propias familias y en los propios trabajos, en la cotidianidad. Vivimos en un mundo occidentalizado, invisibilizado de nuestro saber. Por eso que el pensamiento decolonial es disruptivo, y yo hace 10 años que logré salir de ese pensamiento tan, digamos, tradicional. Y eso me ha producido desde la academia, con lo más lo hemos conversado, y en mi propia familia, un tremendo choque, diríamos, de visión de mundo y de poder. Me han dicho, como siempre en el mundo occidental, tú que estás cambiado hoy día. Como querer decir que yo hoy día soy la oveja negra o la persona que no tengo, digamos. Y eso me ha producido problemas con mis propios hijos, con mi propia familia, amigos, colegas, en el barrio, porque obviamente desde este pensamiento crítico he ido complementando ahora este pensamiento decolonial y esta ruptura y otros caminos que son propiamente nuestros. Es por eso que es importante poder descolonizar nuestros saberes y obviamente también hacer nuestros aportes de liberación. Por eso es importante en ese sentido. Quisiera continuar, no sé, ¿alguien quisiera agregarme otra cosa? Los he escuchado atentamente, en realidad no conocía el pensamiento decolonial, pero creo que nosotros tenemos que ir para la educación, hacia una visión sistémica, procesal, y entender el proceso de ser y existir como ser humano. Entonces, en el ser y existir del ser humano, este librito lo escribí yo el 2013, y aquí hay un proceso sensible, un proceso cognitivo y un proceso inteligente, que es lo básico. Y nosotros vamos viviendo interfaces. Y en las interfaces, el primero, entre lo sensible y lo cognitivo, ¿qué fundamos como epistemología? La imagen consciente y la explicación que nos damos desde lo cognitivo. Entonces, pienso yo que deberíamos hacer mucho más aporte desde Latinoamérica, desde lo sensible, que es lo que une. O sea, la cognición no desaparece. La cognición va a reconocer cómo siento lo que siento. Entonces ya no somos verbos, somos adverbios. Y eso hay que pasarlo al aula, hay que compartirlo. Porque desde el momento en que nosotros podamos entender eso, vamos a procesar desde sí mismo. Y el sí mismo ya vamos al pensamiento, como le llaman circular o toroidal. ¿Por qué? Porque vamos uniendo procesos.
Y eso es lo que somos. Nosotros no somos puro pensamiento, no somos puro sentimiento, porque cuando se unen ambas cosas, baja la inteligencia del sistema y ahí podemos crear. Entonces, yo creo que es mucho más simple, pero tenemos que hacer una integración procesal sistémica de lo que somos. Y estamos en una etapa de síntesis. Oriente y Occidente tiene que hacer un mix, y es lo que el doctor Pincheira nos está contando desde la terminología jerárquico, heterárquico. ¿Para qué? Para poder entender lo que es la vida y el proceso de llegar a entendernos como seres humanos que estamos relacionados todo con todo. Eso quería compartir. Sí, porque el pensamiento colonial no es antropocéntrico. Y todos vemos, ¿cierto?, que el pensamiento colonialista es antropocéntrico, y podríamos decir que está sucediendo en el planeta Tierra con este mundo occidentalizado. Nos estamos autodestruyendo. Una cultura patriarcal, justamente. Por supuesto. Entonces, entonces, el pensamiento decolonial se abre a otras ontologías, a otros saberes, a otras visiones de sentir, pensar, a estas monoculturas, a lo que hemos sido formados todos nosotros. Y evidentemente comparto con Beatriz de que es difícil, obviamente es muy difícil cambiar. Si yo toda una vida he visto la película de la misma manera. Esa es la tarea de la educación. Por supuesto. Poder permitir que la persona tenga una visión sistémica. No puede seguir lineal, porque no va a poder integrar el tejido, ni mucho menos lo que llamamos amor, que es la condición en que todo se junta y fluye con la vida, pero en determinada frecuencia. Y eso es lo que las culturas mesoamericanas tenían. Vivían desde lo sensible amoroso, no tenían muy desarrollada la parte racional, pero resulta que esa es la interfase, lo que va a unir lo de arriba con lo de abajo. Pero eso fue suprimido, ¿te fijas? Claro. Si el pensamiento decolonial o la decolonialidad tiene que ver con el rescate de esto, con lo nuestro, sí, con lo localizado, con lo situado. Y eso, hoy día todos estamos, ¿no es cierto?, abismados, entusiasmados con la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, los latinoamericanos? Nuevamente, la colonialidad, la hegemonía epistémica logra avasallar todas las otras formas de pensar y de sentir. Entonces, es ahí el pensamiento jerárquico es mucho más, diríamos, ambicioso en poder reconocernos, como dice Alicia, estas distintas cosmologías y cosmovisiones nuestras frente a este colonialismo universal, racional, que nos ha hecho tan mal, que nos ha hecho tan mal a los seres humanos, que nos ha llevado, ¿cierto?, prácticamente estamos a punto de desaparecer de la propia tierra. Entonces, en ese sentido, la decolonialidad denuncia este colonialismo del saber que ha sido tremendamente, ¿cierto?, avasallador frente a otro saber. Yo quisiera llevar esto a mi campo. Yo trabajo en la medicina y para mí ha sido muy complicado o difícil de poder introducir una nueva forma de tratar a la salud. Claro. Yo veo que en la medicina, comparándolo con la educación, se va a lo que necesitamos, a lo último, a tratar el síntoma en ese caso, y a tratar de que el síntoma desaparezca. En medicina, en la forma en que yo estoy trabajando, vamos a buscar el origen del problema que está pasando para llevar y tener una solución que vaya a arreglar completamente el problema y no solamente la última consecuencia que se produce. Eso
está aflorando, digamos, en las medicinas complementarias, Exacto. en las que se va al origen y se va a la emoción y se va a la parte energética de lo que está sucediendo, y no solamente a quitar la inflamación, a quitar el dolor, a disminuir la depresión. Bueno, ese es mi aporte en otro aspecto, pero que yo pienso que esto que estamos hablando no solamente está enfocado a la educación. Exactamente, totalmente de acuerdo, Irene, con lo que tú dices. El pensamiento decolonial toca todos los ámbitos de la sociedad, todos. Y obviamente, ¿cierto? Si vemos, ¿cierto?, de la medicina tradicional, nace desde los saberes ancestrales, digamos, los remedios, toda esta otra como visión desde la medicina hoy día, esta mirada comunitaria que tiene Chile, ¿cierto?, a través del ámbito que tú, obviamente, que se intenta abrir espacio en lo situado, en lo existencial de cada comunidad, de los sentir y saberes. No podemos ser, no somos una sociedad robotizada. Y eso se ha hecho el pensamiento colonial, ¿cierto?, jerárquico, al cual hemos sido todos formados en los distintos saberes y disciplinas. Entonces, yo quiero compartir estas motivaciones que cuando yo trabajo con mis estudiantes de pedagogía o de otras carreras, de poder abrir otros saberes, otros sentires. La gente joven está más abierta a estos cambios, a estas diversidades, ¿cierto? Yo hablo de diversidades, no del concepto de diversidad asociado a niños con necesidades educativas especiales, sino que un mundo de diversidades desde el punto de vista, como dice Castro Gómez, o de ontologías, que voy a pasar a la siguiente que viene. El pensamiento jerárquico, ¿cierto?, no plantea la negación del otro, sino un espacio, o del pensamiento colonial, podríamos decir, sino que es un espacio de ampliación e incidencia para estas ontologías y como visiones que sean incluidas, parte de lo reconocido. Hoy día, estas ontologías plurales que obviamente raciales, étnicas, económicas, de género, sexual, epistémicas, son ontologías, grupos que de alguna manera, frente al pensamiento colonial, hoy día reclaman su valor, su existencia. Por eso yo les decía hace poco rato atrás, cuando empiezo a hablar con la gente en la cotidianidad y planteo estas aperturas hacia otras realidades, no mirando blanco y negro, el mundo binario del cual hemos sido formados, la gente les cuesta entender que el mundo no es blanco y negro. El mundo es totalmente de colores, inmensamente infinito de colores. Y eso nos ha hecho tremendamente al pensamiento nuestro y a nuestra sociedad latinoamericana, ha sido la invisibilidad de todos estos saberes tan ricos que somos. La universalidad, el conocimiento universal, de alguna manera no estoy desconociendo eso, sino que estoy agregando a ese conocimiento este otro mundo que sea validado y reconocido como también legítimo. No sé qué opinan ustedes. Yo quisiera decir algo, a ver, de tantas cosas, tanto que no. A mí me tiene conmovida el tema, obviamente. Miren, Paulo Freire nos habla mucho del tema ético y político. A ver, pero yo siento que este tema tiene que ver con la democratización de las relaciones. Hay un punto en la democratización de las relaciones en la que nosotros, todos, los que enseñamos y los que aprendemos, muchas veces somos meros espectadores. Como nos enseñan, enseñamos. Si nosotros vamos a una jornada, a un congreso, donde nos mantienen sentados horas y horas, escuchando
al otro que sabe, encima, que sabe, y los que estamos sentados del otro lado en ese momento somos los que no sabemos, y así son los estudiantes también. Entonces, esa pasividad que se manifiesta, que el sujeto manifiesta un estado de pasividad, ¿cómo es posible tratar de llevar fundamentalmente al humanismo que requiere la decolonización? Porque nosotros podemos decir que sí, que transitamos, que mucho poco, pero ¿dónde estamos parados para llegar a esto? Pablo Freire habla de la fe y la confianza, pero nosotros nos falta coraje. Nos falta coraje. Yo siempre digo que hay una fuerza interior que tiene que ver con el coraje. Y además entender que para que tenga un juego pedagógico, lo que sea, es que todos se educan, los educadores y los educandos. Pero ¿cómo se educan? ¿Cómo? En comunicación, en comunión y en diálogo. Y eso es lo que no tenemos. Ese punto es el punto que yo siento que nos falta, porque hay algo que no se complementa, que falta, que no sé qué es lo que pasa con eso. Y no nos permite avanzar. Y tampoco nos permite poner los ideales que no hemos hablado. Para mí los ideales tienen que ver con la conciencia, tiene que ver con la objetividad y tiene que ver con la libertad. Esos son ideales pedagógicos de otra racionalidad posmoderna, posclásica. Claro. Pero así está. Estamos horas escuchando a un disertante. Como dice el doctor Rigoberto Pupo, pasa algo. Mire, doctora Marta, me dice, la escuchan 15, 20 minutos y después cada uno vaya a saber en qué está pensando. ¿Cómo se lo trae de esto? Se lo trae justamente con una plática dialógica discursiva, una metodología didáctica distinta con la que nos formamos nosotros. Eso tiene que ver también con decolonizar el pensamiento. Yo diría descolonizarnos, yo creo que al menos los latinoamericanos, desde mi punto de vista, debemos descolonizarnos sí o sí. Si bien es cierto, el pensamiento racional colonialista está presente, yo creo que nos hace muy bien descolonizar todo lo que de alguna manera desaprender para aprender también en los distintos ámbitos donde nosotros también estamos trabajando actualmente. No podemos seguir repitiendo lo mismo de siempre. Nos aburre, ¿cierto? La misma escuela del siglo XXI a una escuela moderna, ¿cierto? Que tantos siglos atrás. La universidad clásica, ¿cierto? Transmisora de la epistemología discursiva, ¿cierto? Del mundo racional, universal, la lógica que fuimos formados. El pensamiento colonial, diríamos, no considera la doxa, los sentires, todos los saberes de nuestras cosmovisiones, de nuestros territorios. ¿Cuántas veces de nosotros, cierto, en nuestros lugares, a veces una persona que no ha pasado por la universidad tiene tanta sabiduría, incluso más que nosotros? Nosotros desconocemos, porque no tiene un cartón, no está validado, ¿cierto? De ese pensamiento jerárquico. Pero en la vida nos ha ido, al menos a mí, me ha ido dando ejemplos y que muchas veces he tenido que aprender desde esa persona que está en la calle. Ahí me ha dado muchos ejemplos de sabiduría y de episteme para aprender de lo que en este minuto soy como persona. Entonces, por eso que el pensamiento decolonial implica una ruptura epistemológica frente a este pensamiento colonial que hoy día está presente. Si nosotros hacemos un poco, ¿y por qué nos ha costado, cierto? Y aquí yo quería partir hacia aquí. Hay diversos autores que plantean, y que eso se los dejo después, como Miñolo habla de la desobediencia epistémica, o como Walsh habla de la insurgencia y resistencia a configurar otras formas de saberes,
de otros de estar en un pensar, percibir, ser, sentir, que desafía la universalidad y la hegemonía de este mundo que hemos vivido. La decolonialidad, según Restrepo, dos colombianos, compañeros colombianos, es un proceso encaminado a trascender históricamente la descolonización. La decolonialidad quiere, de alguna manera, interpelar de lo que somos. Por eso, que si hacemos la pedagogía crítica, son las raíces de la pedagogía decolonial. Domingo hizo una excelente presentación la semana pasada hablando de la Escuela de Frankfurt, su postulado epistémico, ¿cierto?, de Freire también, pero son postulados que nos han hecho, diríamos, como es el sótano de esta visión postcrítica hacia la interpelación del saber colonial, digamos, la liberación de este mundo, cuando decía Fano, del no ser, de esta interculturalidad, de estas sociedades multiculturales o interculturales, como podamos llamar. Hoy día el mundo ha ido cambiando exponencialmente. Es un mundo que yo digo que se ha revuelto entre todas las culturas. Yo hoy día en Latinoamérica, nosotros los chilenos tenemos, hace 20 años, digamos, latinoamericanos de Perú, Bolivia, Colombia, Haití, República Dominicana y últimamente nuestros hermanos venezolanos. Por lo tanto, ya es una sociedad chilena intercultural, de todas maneras. Igual que en Perú, en Argentina, el fenómeno migratorio hace una sociedad diferente a la mirada antropocéntrica o eurocéntrica. Y por eso que el pensamiento freiriano es clave a este pensamiento decolonial, porque justamente, como decía Beatriz, Freire nos introduce en esta visión de la práctica socioeducativa y política, de comprender y leer el mundo, ¿cierto? De ver a la educación opresiva frente a la denominación hegemónica del saber. Hoy eso existe, sigue existiendo. Y la decolonialidad lo sigue también denunciando. Denuncia también esta vocación colonial del saber bancario, donde hoy día los estudiantes de liceo no quieren ir a los colegios, porque es un mundo virtualizado. La pedagogía de la liberación como sustento de lo decolonial, por supuesto, como conciencia, se reconoce inacabado. Como decía, a mí me gusta mucho lo que dijo Freire, soy proyecto y soy un sujeto inacabado. Y eso lleva a la liberación de uno. Ese diálogo que permite el encuentro con lo intersubjetivo. La decolonialidad lo plantea así, porque ve un mundo desde las diversidades y desde las pluralidades. Es un reconocimiento a esa forma de vivir, estar y sentir en nuestras acciones cotidianas. Me gustaría escuchar también opiniones con respecto a lo que estamos viviendo ahora, en este minuto, conversando. Yelisa. Aquí estamos, doctor. Sí, ciertamente, ya nos hemos vuelto una aldea global intercultural en nuestra América. Y claro, la educación venezolana, específicamente nosotros la llamamos la educación bolivariana, ha estado permeada por el pensamiento de nuestro epónimo, Paulo Freire, porque efectivamente ese es el sustento filosófico de ese proceso emancipatorio de la producción de conocimiento. Debemos pensar con cabeza propia, también lo decía Rodríguez, nuestro Robinson. Qué bien. Bueno, no en todos los países está ese pensamiento y esa postura que usted nos comenta, esa realidad. En Chile, le puedo decir como profesor, es un mundo eurocentrado. Hemos vivido, ¿cierto?, durante 50 años, ustedes saben, este proyecto, digamos, del mundo, del proyecto neoliberal acá en Chile. Acá solamente sabe lo que falta es pagar para andar en bicicleta en la calle. Eso. Por lo tanto, es un mundo eurocentrado
absolutamente, y donde se ha querido también los hermanos latinoamericanos que han llegado a Chile estos últimos 20 años, yo creo que han sido desinformados producto de lo que somos. No sé qué opina Alicia, que vive en Concepción. Yo conozco Concepción, hice clase en la Católica de Concepción en el tiempo cuando cuando fue el terremoto en el 2010. Yo conozco gran parte, casi todo mi Chile, y yo diría que me da mucha pena cuando salgo a provincia de la gran centralización que tenemos acá en Santiago con respecto a nuestro país en general. Yo pienso que por algo estamos aquí reuniéndonos y conversando, porque cada uno de nosotros tiene una visión mucho más amplia, multisistémica, de lo que es el ser humano y lo que necesitamos hacer, o sea, crear una nueva cultura. Porque todos sabemos que en la cultura queda todo lo que produce el hombre en sociedad. Pero ahora lo que tenemos que ver es la ampliación de nuestra visión para poder reconocernos a sí mismos y poder crear cosas mucho más integrales. En la educación, me refiero a la educación, partiendo por el conocimiento de sí mismo. Pues nosotros somos tremendamente multisistémicos y somos tremendamente creativos, pero para poder ir a crear cosas nuevas, tenemos que entrarle a un punto nuevo, porque no podemos seguir solo con la racionalidad. Tenemos que reconocer la sensibilidad, la emoción, la percepción. El pensamiento no lo podemos dejar de lado, el lenguaje tampoco, porque la primera ontología que tenemos en nuestra biología es el lenguaje, según Maturana. Sí. Y esto nos lleva a la relación desde la palabra, que es sonido, luz, forma, y nos lleva a crear nuevos mundos abstractos. Pero esos mundos abstractos tenemos que concretarlos. Así que yo creo que Concepción es un buen punto. Usted conoció acá, se puede todo parte, pero es solo la Concepción. Gracias. ¿Alguien más? A mí me gustaría decir algo acerca de la formación nuestra para todo esto. Nosotros, casi todos, hablamos de Freire y de nuestra ligazón con toda su vida, su trabajo, pero hay algo que nos olvidamos y que es muy pocas veces lo hacemos presente. Nosotros hablamos mucho de conocimiento, pero no hablamos de política, economía y educación. Base de todo esto. La política y la educación la trabajó a fondo Paulo Freire, pero nosotros política no. Yo estamos haciendo un trabajo en diseño curricular y estoy pidiendo políticas comparadas en la educación y son puntos flojos que tenemos los pedagogos y los doctores también. Porque eso no sé para quién lo dejamos, el tema de política y educación. Hay un tema básico ahí. Esta sospecha de lo colonial, de lo neocolonial, tiene una base también de educación bancaria, como dice el doctor, como decía el doctor, y dice para mí el doctor Freire. ¿Por qué tiene que ver con lo bancario? Porque es un lugar de depósito, de repetición, de memorización, de opresión. Sabemos nosotros que tiene que ver con el miramiento de una política nacional, es lo que va a hacer y a viabilizar todas estas cosas que nosotros queremos poner en marcha, todo este proceso que llevamos dentro para modificar. Pero tenemos que trabajar en política también. Y usted, fíjese, compañero, que en hubo muy pocas presentaciones de nosotros los pedagogos, los doctores, no sé cuántas cosas. La parte de política no se escucha. Es todo es estructura. Todo lo que se presentan, si tenemos que ubicarlo en algún plano, está en el plano de la estructuralidad. ¿Por qué? A diferencia de Paulo Freire, porque eso nos mantiene políticamente correctos. A él no le importaba lo que tenía que decir, lo decía. Ese coraje del que yo hablo, no lo tomamos nosotros que pretendemos ser discípulos y estudiarlo y profundizarlo. El tema de la política es central en esto.
¿Dónde está la línea política que avala todo esto que estamos diciendo? Ah, no sé, estos pensamientos, estas ideas. Por eso no avanzamos, porque no lo instalamos donde tenemos que instalarlo. Tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los recursos, tiene que ver con los gobernantes que hacen los desastres que hacen en cada uno de los países. El mío también. No tengo ningún reparo en decirlo. El mío también. Cuando elegimos gobernantes, ¿pensamos que el proyecto de persona, de humanismo, de educación tienen? No, salimos 4 o 5 que estamos embuidos en toda esta hermosa fantasía y desafíos y anhelos, pero es para nosotros. Es para nosotros. Alguno dijo, voy al Ministerio de Educación, no a la universidad tal, al doctorado tal. No. Ahora llegó el momento de ir al Ministerio de Educación de mi país. A ver qué pasa ahí. ¿Tengo en mano toda la documentación que se trabaja para llevar a este proceso? ¿O lo tengo nada más que en la cabeza dibujadito? Y después en la acción no se ve nada, porque todo empiezan los miedos. ¿Por qué empiezan los miedos? Porque nos meten en el terreno ético-político y como no estamos formados en lineamientos políticos, no nos sabemos manejar. Nos asustamos, nos volvemos para atrás. Estas cosas son las que tenemos que empezar a mirar. Y más los que estamos en CESPE Internacional, que tenemos la posibilidad de hacerlo. Porque estamos todos los países ahí. Hay como 27 países. No solo de Latinoamérica, de Europa, de África. Bueno, ¿y entonces qué es lo que pasa? ¿Por qué? Esta es una limitación. Yo creo que no vamos a ninguna parte si no empezamos a estudiar los pedagogos el tema de economía política. Es fundamental, porque de ahí se desprenden muchas de las acciones que queremos llevar adelante. Pero ¿saben por qué pasa esto? Porque este colonialismo lo tenemos en la cabeza. A los pedagogos nos dicen, ustedes tienen que saber de planificación, de estructura, de metodología y no sé cuánta cosa más, sin tener en cuenta que eso se desprende, no se desprende de la práctica, eso se desprende de una ideología que sustenta un plan nacional de formación. Estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que nuestros países tercermundistas, como lo han puesto, ¿cierto?, obedece hoy día a los poderosos, ¿cierto? Ay, Hoy día, mira, yo otro día hice un ejercicio que todas están hablando en las universidades en Latinoamérica de los famosos los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Hasta el 2030. Yo leí 2 hojas y me di cuenta inmediatamente que es lo mismo de esta mercantilización de la educación en Latinoamérica. Y bueno. Es lo mismo políticamente. Entonces, hablar de inclusión, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades latinoamericanas está resumidamente a aquellos estudiantes que tienen ciertas diversidades o necesidad educativa especial, pero nunca se toca el concepto de diversidades o de ontologías del mundo del que vivimos. Por lo tanto, las políticas obedecen a todo este colonialismo o neocolonialismo que hoy día imperan en la sociedad mundo occidental. Pero si no saben de dónde viene el tema de inclusión, ¿saben? Yo preguntaba a los maestros o a muchos, ¿por qué usamos la palabra inclusión? La inclusión tiene que ver, no con todo ese lío que nos hacemos en el aula, no tiene nada que ver, es una mochila que no la vamos a cargar a ningún maestro ni a ninguna institución. El tema de la inclusión tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con la interconexión, fundamentalmente con una interconexión, que es con el mundo, con el cosmos, con la Tierra, con el universo. A ver, yo me hago una pregunta también que permanentemente me la hago. Si yo le pregunto a un docente o a alguno de los especialistas, ¿de dónde viene la etimología, el origen de dónde se gestó esto? Este tema de la palabra inclusión se la apropió mal la educación, porque como no conoce lineamientos políticos, técnicos, se lo apropió mal. ¿Y cómo se lo apropió? Para la escuela, para las planillas, para incluir niños, aunque tengan o no discapacidad. Esto surge en el año 1945 de la Segunda Guerra Mundial, donde quedó un montón de gente lesionada por la guerra, enferma, paralítica, sin trabajo, sin hogar, y realizaron un proceso de rehabilitación inclusiva. No tenían ningún problema de ningún tipo, más que lo que le pasó por la guerra, para volverlos a poner como sujetos activos en una comunidad.
Fíjense dónde fuimos a parar con ese tema. Fíjense, ¿a quién vamos a incluir? La inclusión es un proceso interior. ¿Cómo vamos a incluir si estamos todos dentro de nuestro desintegrados? ¿Qué parte incluimos del ser humano? Hoy la cabeza, nada más. Y por eso nos va como nos va. En cualquier situación, no hablo de discapacidad. Entonces todo está todo así, todo, sin saber qué estamos diciendo. Es un tema que yo no estoy trabajando mucho porque realmente me preocupa que trabajen algo que no tiene ninguna posibilidad, ninguna, de que sea efectivo. Hace 30 años en la Argentina estamos con esto. 30 años. Integración, inclusión, qué sé yo, todo. Lo mismo que pasa acá en Chile, lo Bueno. mismo. Y bueno, El mismo discurso. vamos a volver a lo que decía la doctora Irene. No sabemos la causa, no sabemos de dónde viene. Vemos lo que está pasando, vemos el efecto, el impacto. No podemos curar con una aspirina, como ella está trabajando otra mirada. Ella fue muy clara cuando lo dijo. Hay que fijarse desde los orígenes. A ver, ¿por qué viene esto? Si no sabemos por qué viene. No sabemos, arrancamos con eso porque alguien nos dijo, no sé desde qué lugar, fíjense, ahora a incluir. Y ahí vamos. Ahí vamos, todos los de primer orden, ahí vamos. Todo el patriarcado, todo lo que dejamos a todos contentos. Bueno, continuando con... ¿Alguien quisiera agregar más? ¿Otra? La palabra epistemología, que es, ahí tenemos que anclarnos, de dónde vienen, de dónde viene el ser humano. Y en ese devenir del ser humano, podemos nosotros llegar a construir o a deconstruir y a crear, y vuelvo a lo mismo, si sabemos cómo estamos constituidos, no la causa-efecto, sino que comprender un poquito más el proceso de ser y existir como un ser humano consciente hacia dónde vamos. Y eso no es difícil porque hay que darse la molestia, o sea, compartir los conocimientos que hay de eso e incluirlo en la educación. Y eso es cultura, porque en la cultura todo queda, lo que produce la ciencia, la técnica, la ética, la religión, la moral, todo. Pero hay que hacerlo al revés, aunque sean 1, 2, 3, 10, pero hay que irradiar lo que ya está anclado en cada uno de nosotros. Gracias. ¿Alguien levantó la mano? La doctora Yalitza. No, era eso lo que decía la compañera, la parte política. Somos temerosos de reconocer cuáles son los fundamentos que deben regir nuestra praxis educativa en el día a día. Más nada. Gracias. Doctora Sandra. Bueno, yo me refiero acá, bueno, la política, todos somos políticos en la forma de expresarnos y de llevar siempre una idea y hasta querer imponerla. Ahora, cuando se trata de políticas que están direccionadas al acto educativo, bueno, ahí está la raíz de muchos males también, porque justamente la educación es un acto intencional y nosotros hemos sido construidos dentro de ese acto intencional. Entonces, copiamos modelos, somos afines, y yo lo digo desde el concepto de Venezuela, mi ejemplo. Distanciarnos de nuestros estados fronterizos. Y eso pasa en Latinoamérica como ejemplo, que alguien no se siente identificado con su país vecino. Y eso también es un acto educativo, es un acto de raíces, es un acto de orígenes. Entonces, ¿cómo podemos expresarnos dentro de una pedagogía crítica y ser de verdad auténticos si es que realmente nosotros estamos construidos con unas bases distintas? Quizás lo que nos pueda separar a unos de otros es mínimo y tiene que ver con otra formación adicional que hemos tenido y con unos patrones de familia que a lo mejor nos han ayudado un poco a tener unas ciertas diferencias y a lo que hemos escogido como estilo de vida también. Pero creo que allí viene gran parte de esta temática para entrarnos en nosotros en la pedagogía crítica, en la inclusión y en que no somos originarios en nuestra forma de actuar. Lo veo yo así. Pero ¿por qué ha sucedido todo esto de cuando partimos hace 1 hora y tanto atrás, ¿cierto?, de este mundo occidentalizado
¿Por qué no sucedió? Porque nuestros países, después de las independizaciones, ¿cierto?, de España y Portugal, obviamente los sistemas educativos de nuestros padres de la patria, que ellos mismos, por decir acá Bernardo Higgins, Faustino Sarmiento en Argentina, en Venezuela Simón Rodríguez, de alguna manera la gran mayoría optó por este sujeto moderno de una escuela moderna, ¿cierto? Instalando los sistemas educativos latinoamericanos. El único, que si uno ha leído historia, esta comprensión crítica histórica que nos habla Hugo Semenba, un chileno en paz descanse en México, él es claro, ¿cierto? Cómo pensar una pedagogía decolonial, otra pedagogía desde nosotros los latinos. Simón Rodríguez fue el único que, siendo profesor de Simón Bolívar, el único que se dio cuenta que había que instruir al pueblo, digamos, había que hacer una educación desde las raíces para la liberación de ese sujeto que después Paulo Freire planteó. Simón Rodríguez fue el único, incluso vino a Chile, habló con Andrés Bello, quien formó la Universidad de Chile, y todos se quedaron con ese modelo eurocentrado de estos sistemas públicos que llevan más de 200 años. Es por eso que la comprensión crítica, cómo hacer una pedagogía decolonial frente a esta colonialidad epistémica y epistemológica que opera todavía en los sistemas nuestros, hoy día, en las teorías. Hemos estudiado teorías pedagógicas eurocentradas, ¿cierto? Pedagogos europeos. Todo ha sido este sujeto moderno eurocéntrico desde de los tiempos de que se produjeron nuestra independización. Por eso que las pedagogías decoloniales niegan, ¿cierto? La racionalidad empírica universal niega estos otros saberes, estas otras formas diversas, singulares, emergentes. Por eso dice Walsh, desde el sur, saber localizado. Castro Gómez dice reestructurar. Ortiz, reconfigurar. Boaventura, reinventar, renovar. Ballester, impensar, abrir. Teóricos nuestros, ¿cierto?, latinoamericanos que de alguna manera hacen una opción frente a la colonialidad del saber, como decía Quijano, a la comunidad del saber, del ser y del pensar. Por lo tanto, ¿cierto?, la pedagogía decolonial u otras pedagogías tienen que ver con este reconocimiento de la pluralidad. Los sistemas educativos no están capacitados, ni los profesores, ni los formadores hoy día, a esta pluralidad de sujetos y sujetas, de formas de vivir y diversidades, de ser, de sentir. Yo puedo hablar como chileno, que es muy distinto Chile del norte, del centro, del sur y de los insulares, las partes insulares. Por lo tanto, eso nos lleva, ¿cierto?, a construir estos saberes otros frente a estas monoculturas que habla Bonaventura de Sousa en el currículum, con sintonía con los sujetos, con los contextos, socioculturales. Las subjetividades diferentes, invisibilizadas y negadas de este colonialismo del saber colonial, ¿cierto? Por eso que pensar una pedagogía decolonial implica desaprender este eurocentrismo pedagógico, curricular, didáctico, que oculta todos los otros saberes y que lo lleva a homogeneizar y a estandarizar en matrices que hoy día los sistemas educativos están todos locos, vueltos locos en base a eso. Configurar un saber localizado, como dice Walsh, importantísimo. Y eso el pensamiento decolonial lo quiere, lo divulga, y aquellos decoloniales, de alguna manera, instamos a poner este pensamiento en discusión, más allá si es crítico o postcrítico, sino que frente a la colonialidad hoy día que actúa. Quisiera conocer opiniones frente a esto.
¿Es difícil, no es difícil, imposible, utópico? Sandra, ¿tiene la palabra? Bueno, yo creo que no es imposible, pero no es sencillo, porque vuelvo al meollo del asunto. Nosotros hemos recibido una educación intencional que, como diría Omar por allí, que está trabajando con el ser, está anclado en nuestro pensamiento y pueden generarse muchas teorías hermosas. Y cuando hablaban el ejemplo de Simón Rodríguez, de Simón Rodríguez, fue más pionero en sus documentos fuera y en lo que hizo con Bolívar como maestro, que es la historia que hay escrita, pero realmente no, él no respondía a un sistema que fuese reconocido como tal. Entonces, su pensamiento, igual que Paulo Freire, que pasará igual en Brasil, fueron pioneros de pensamientos que son decoloniales, pero nosotros tenemos toda una formación, y doy un ejemplo, en Venezuela, por ejemplo, en este gobierno, en sus inicios, se crea la Universidad Bolivariana de Venezuela, y allí se crea la base de formación del docente de educación inicial, especial, primaria, y se les crean los espacios de vinculación llamados escuelas bolivarianas. Y la persona a cargo de la escuela bolivariana no es egresada de esta universidad, sino del otro sistema. Y es el primero que le cierra las puertas a este docente que va con una idea decolonial. Entonces, realmente tachado y hacia un lado, y lo digo porque yo trabajé en esa universidad y tuve estudiantes y me convertí en aquel que iba no a pelear, sino a apoyar el derecho que tenía este docente formado con unos principios, donde está Paulo Freire en esos principios también, para que los llevara el aula de clase, porque allí está la raíz, ese niño que se está formando. Y si vamos a ver los programas educativos que tenemos, revisen para que vean lo que hay allí, y eso que hay allí no nos acerca a las raíces, más bien nos aleja de las raíces. En una oportunidad yo escuchaba a un filósofo misionero en un evento de estos de historia, y él hablaba de un autor de un libro de Venezuela con el que todos aprendimos la geografía, y él decía, ¿quién era más bruto? ¿Los indígenas nuestros o Arias Amaro, que escribe ese libro, que decía que nuestros indígenas no estaban clasificados en ninguna alta cultura, ni en la mínima ni en la más baja? Entonces, eso es lo que le enseñamos a los estudiantes, que nosotros somos lo que somos porque las raíces que son los de los indígenas más inteligentes no son los de nuestros espacios, son los de otras latitudes, que justamente no son los de Latinoamérica. Esa semillita que parece simple queda y encaja dentro del pensamiento, y así todo el orden de contenido. Revisen ustedes aquí en Chile para que vean las raíces que hay allí. Y los psicólogos se van a dar cuenta también, y eso pasa en toda Latinoamérica. Yo creo que allí es parte de esas raíces. Sí, es cierto lo que dices tú, Sandra. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando, ¿cierto?, hacia una pedagogía decolonial, ¿cierto?, que es nuestro puerto de llegada. Aquí debemos construir acciones pedagógicas de la práctica, la resistencia, la insurgencia, ¿cierto?, que podamos interpelar ese otro mundo hoy día actual, vivencial, ontopistémico en nuestra Latinoamérica. Un reconocimiento epistémico existencial que tiene que ver con otras verdades, otras racionalidades que desafían el caos ambiental, espiritual, humano y social hoy día del mundo colonialista. Es decir, otra forma de vivir. Los latinoamericanos, ¿cierto?, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, tenemos distintas racionalidades ontopistémicas también. Por lo tanto, ¿hacia dónde podríamos dirigir esta pedagogía decolonial? Primero, una comprensión crítica de nuestra historia. Si no tenemos eso claro, no vamos a poder hacer el cambio, ¿cierto? Luis Villorio decía que la colonialidad
hizo que la historia en Latinoamérica fuera una muerte y un olvido de la lucha, de la existencia de los otros saberes. Y eso ha sucedido. La muerte de muchas cosmovisiones ricas en nuestros países. Por eso que la racionalidad empírica del cual hemos sido formados nos lleva a que podamos resistir otro mundo del cual somos y queremos construir, y somos válidos también, sin desconocer al pensamiento eurocéntrico. Porque si nosotros, como bien dijo Marta Beatriz al principio, si venimos a colocar la decolonialidad para quedarse y desconocer el mundo eurocentrismo, estaríamos haciendo un colonialismo interno, como dice Silvia Rivera Jusicán. No, yo no he planteado que el mundo occidental vaya a ser cambiado, sino que el mundo occidental pueda valorizar este mundo decolonial nuestro, de nuestras cosmovisiones que tiene que ver. Y eso es una conciencia crítica que tenemos que hacer todos los latinoamericanos, de todas maneras. No sé qué piensan ustedes. ¿Creen que hay una conciencia crítica en nuestras sociedades con respecto a lo que hemos vivido después de la supuesta independización? En nuestro caso, estamos trabajando con Historia Insurgente, que es una mirada crítica en la que se visibilizan los actores que de una u otra manera han estado, como quien dice, en el olvido. Son los héroes anónimos, pero es sobre los que pesan los primeros momentos de la emancipación en Venezuela. El ejemplo de los grupos minoritarios que abrazaron la causa independentista en los últimos tiempos, los pardos, los esclavizados, las mujeres, porque generalmente se ve el proceso de la emancipación afroamericana y específicamente la venezolana, los blancos criollos, que por la independencia de la corona española. Entonces, en los últimos años se ha impulsado esa mirada crítica de la historia insurgente, un poco para dar a conocer esos grupos minoritarios, como dije antes, de los que no se conoce cómo fue su causa, cómo fue su aporte a la causa independentista. Quiero hacer una pregunta así. ¿Ustedes creen que nuestros pueblos latinoamericanos han perdido su identidad? Por supuesto, ¿sí? Totalmente. Nosotros de una u otra manera hemos dejado de ser nosotros para convertirnos en ellos, pero en este lado del océano. Gracias. María Fernanda. Fernández. Ajá, Fernández, sí, yo pienso que sí. De hecho, la juventud hoy en día, o sea, ¿cuál es el papel que hemos nosotros realizado como docentes y los estudiantes ya perdieron esa identidad? Por cuanto, fíjense que ahorita ya llegamos al punto de que un muchacho, un joven, ya no sabe si es él o ella, es un ella. Y ya incluso están hablando de que hasta tienen un proceso de que se creen animales. Entonces, yo pienso que es que ha habido mucha teoría, demasiada teoría y que hay que ir a la práctica. ¿Cómo nosotros podemos, ya lo ha dicho Sandra también, cómo nosotros podemos desaprender lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años y estamos estructurados de esa manera para reaprender de nuevo de esta forma de colonial? Yo creo que hay que es ir a la práctica y ya dejar de teorizar y poder lograr eso, porque realmente yo ni siquiera sé cómo yo voy a desaprender este proceso que lo tengo construido desde hace muchos años para poder reaprender un nuevo proceso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo podría decir que en Chile la pérdida de identidad nuestra es tremendamente
eurocentrada. Hoy día los jóvenes, las generaciones más jóvenes que nosotros, no tienen identidad, no conocen la historia o rechazan la historia y todos ustedes saben perfectamente que desconocer la historia es desconocer nuestras raíces, ¿cierto? Perder nuestra identidad. Y eso es importante. Yo creo que los pueblos, al menos puedo hablar como chileno, lamentablemente en Chile estamos muy al debe con respecto a otros países latinoamericanos con su pérdida de identidad, de esta mirada eurocéntrica. Omar. Sandra dice ahí en el chat que creo que no hay una conciencia crítica en nuestro sistema, solo enfoques que aún cuando están escritos o que son fundamentos de los programas no se aplica. Y creo que se ha hecho a un lado la identidad. Se usa de manera peyorativa calificar a una persona como indio cuando se considera como inferior. Claro. Sí. Bueno, eso lo ha producido el pensamiento colonialista desde el comienzo, ¿cierto? Y eso se sigue hoy día manifestando en la actualidad en nuestro país. Acá nosotros tenemos, y tú mismo te puedes corroborarlo, Omar, ¿cierto? La migración, cómo los migrantes en la sociedad chilena son vilipendiados, ¿cierto? Así es. Todos son los malos de la película, los que han venido a traernos todas estas lacras sociales y estudios dicen lo contrario, estudios reales. Por eso que hace una pedagogía decolonial es el reconocimiento de nuestra identidad y de nuestros saberes, a través de lo que decía la otra colega, el desaprender para reaprender desde la propia praxis intersubjetiva, presente en la comunidad. Se pretenden cambios desde abajo, con las comunidades. Eso lo plantea, digamos, el pensamiento decolonial. Por eso que las características de la pedagogía decolonial es dialéctica, dialógica, intersubjetiva, intercultural, multi, trans e interdisciplinar. Es verbo, metodología, epistemología, estrategia, del cual permite develar lo colonial y edificar un mundo otro de resistencia y autoafirmación. No es fácil, pero no es imposible. ¿Alguien quiere hablar? Tamara. Encuentro muy interesante todo lo que ha expuesto Luis. Ahora, me asaltan muchas dudas, porque yo no soy del área educativa, así que hay mucha materia en la que tengo que seguir abordando de forma personal para poder interiorizarme. Pero hoy tengo una duda. Cuando, por ejemplo, hablan de la historia pasada y de cómo nos hemos ido desvinculando de esa historia, yo opino que descolonizarse es parte de no hacer caso a esa historia, si la colonización también fue parte de nuestra historia, ¿ya? Ahora, que nos haya quedado un enjambre de información entre lo que era propio y lo que trajeron esas nuevas, culturas, ya, gracias. Es otro cuento, es como lo que está sucediendo hoy día justamente con Chile, la internacionalización o la interculturalización ya de personas de otros países que están llegando, que por primera vez se ha visto hoy día que en Chile llegue tanta gente extranjera, que se estén mezclando la sociedad nuestra. No solo la sociedad, sino que también, o sea, Chile había estado, por su geografía incluso, había estado súper apartado de todo lo que era el resto de Latinoamérica. Entonces, lo que yo entiendo hoy día es que no estábamos muy abiertos a conocer otras culturas. Estábamos tan enraizados en nosotros ya y solo nosotros, que hoy día nos ha costado un poco esa unión entre culturas, se ha ido dando poco a poco. A mí me parece bien, ya, porque es parte de, o sea, no somos únicos,
todos somos iguales finalmente, solo que con otra historia, con otra vida, con otra creencia, pero finalmente somos todos lo mismo. Entonces, mientras usted exponía, yo me preguntaba, ¿cómo poder incorporar, por ejemplo, esta enseñanza decolonizada, si hoy día, como usted también lo dijo, todo está basado en la política, ¿ya? Los conceptos hasta educativos tienen que ver con la política, ¿ya? Estamos como anclados a una agenda mundial que tiene que ver con una política, ¿ya? Exacto. Y con una visión de mundo hegemónico. Claro, pero esa visión de mundo, lo que yo percibo, esto es una opinión, ¿ya? Lo que yo percibo es que busca la atomización de las personas, no la expansión, ¿ya? Sino que mientras más calladitos, menos opinen, es finalmente lo que ustedes mismos decían de las nuevas generaciones. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? No quieren ir al colegio, no quieren compartir, no quieren sociabilizar y están anclándose a lo que se ofrece, que es sigue y cállate, ¿ya? Que es lo que ofrece esta como entidad política, ¿ya? Que lo que busca es que cada vez la sociedad, como somos tantos finalmente, ya nos estamos multiplicando como bacterias, ya somos tantos que hay que controlarlos, ya, porque aquí como que uno no pudiese tener la libertad de poder elegir. Yo quiero tener una educación más amplia o más relacionada a mis raíces, por ejemplo, lo que hablaban de que uno pudiese escoger. Oye, a mí me encantaría tener una educación como una enseñanza de tener por un lado una educación mapuche en conjunto con una educación pluricultural, no sé, por decirlo, ¿ya? Sí. Pero eso no se da, no es parte de una visión mundial del desarrollo educativo. Eso no Porque existe. el mundo hegemónico, desde el comienzo dije, ¿cierto? El mundo colonial, el mundo hegemónico cultural, ha impuesto unas verdades universales, desconociendo, ¿cierto?, las otras como visiones y saberes que son tan válidos y que de alguna manera han quedado invisibilizados. Hoy día podríamos decir los chilenos no sabemos nada de mapuche, somos adherentes a los mapuches, pero no tenemos absolutamente nada. Yo estoy en el Buen Mapo una semana, es un mundo extraordinario, fantástico, pero en una semana obviamente no conocí todo el mundo mapuche y tampoco voy a pensar como los mapuches, pero sí el mundo decolonial quiere validar ese mundo que de alguna manera está invisible o está, digamos, poco valorizado con respecto a la hegemonía cultural eurocéntrica, europea o norteamericana, como tú quieras hablar. Entonces, el pensamiento decolonial no quiere, digamos, no desconoce el mundo real, actual, hoy día, sino que levanta una propuesta tan alternativa para poder, ponte tú, convivir y conocernos en este mundo plural de este planeta Tierra, de esta diversidad. Eso nace desde la individualidad, no como un concepto social. Desde la individualidad y como un contexto social que somos, que está situado de acuerdo a los territorios donde tú convives. No todos los territorios son iguales, las políticas. ¿Te explicas? Sí. Gracias, Luis. Sandra. Excelente, Luis, excelente, lo has dicho muy bien. Y es muy bueno esa observación que haces. Decolonial no es que nosotros estemos a tono con la colonia y con los conquistadores. No, porque esté a tono con los conquistadores que estamos ahorita. Y ese modelo educativo no es para los educadores, es para todos los profesionales, un abogado, un ingeniero, un médico, todos están formados bajo esos mismos patrones y bajo esos patrones se comportan. Entonces, buscar de esas raíces
y yo sé tu inquietud y ha sido muy interesante como lo estás abordando. ¿A qué hacemos para nosotros darle fuerza a ese enfoque que nos conecta con nuestras raíces? Porque nuestras raíces no solamente son de pueblos que tuvieron unas costumbres, sino que hay tantas enfermedades, hay tantos otros elementos que nos dividen o nos separan de nosotros mismos, de nuestra misma gente, y eso es lo que es decir, tener el arraigo de las raíces de quienes somos nosotros. ¿Quiénes son este grupo que está acá? Chilenos, venezolanos, argentinos, o sea, esas son nuestras raíces. Y finalmente complementamos en el globo terráqueo una línea de pensamiento que nos acerca que somos latinoamericanos y que Claro. por eso también tenemos patrones muy similares. Sí, El tema de las migraciones es un tema que tiene que ver con cada situación y cada realidad. Venezuela tuvo mucha gente, muchísima, de muchas partes del mundo, europeos en cantidad, chinos, argentinos, chilenos, porque era un contexto de esa realidad de ese momento. Cuando entramos en crisis, la gente se mueve y se mueve donde siente que tiene un poco más de seguridad. Eso es lo que ha pasado con Chile. sí. La gente se mueve porque ve en este contexto que acá pueda tener más posibilidades de libertad, llámesele libertad al ejercicio, y claro, pasan otras cosas también que son la identidad con cada uno de los patrones. Marta Beatriz. Bueno, este es un pensamiento así que tengo muy general, ¿no? Hablaban de los pueblos, de un lado, del otro. Nosotros somos todos seres humanos y vivimos en el mismo mundo humano. No tenemos que habilitar a nadie en ese mundo único que todos compartimos por el solo hecho de ser humano, sin importar ninguna otra cosa. El punto de partida de esta mirada, por lo menos la mía, es que vivimos en el mismo mundo. Y en ese mundo hay lugar para todos. Y que los límites entre los países son límites mentales. No existe ninguna posibilidad de esa división más que una mirada geopolítica. Pero no hay ninguna posibilidad porque somos humanos que habitamos el cosmos y el planeta. Y no tenemos ningún derecho en decir a quiénes habilitamos para una cosa, para otra o para lo que fuere. Esa es una. Y pienso que no puedo hablar nunca si perdió o no la identidad o mi país la perdió o no. Porque primero yo me armo un esquema en mi cabeza. Pondría en la parte superior de ese esquema el humanismo para saber lo de la identidad. Y después, para conocer qué pasó y qué pasa con los sentimientos de cada uno, tengo que poder conocer dimensiones que no conozco. No puedo decir de cualquier manera quién pierde o quién gana identidad, porque tengo que conocer 3 dimensiones válidas en la vida de una comunidad: la ética, la política y la cultural. ¿Eso se pierde o se gana? No lo sé. Yo creo que nadie pierde ni gana nada. Todo se complementa. Por eso, mis queridos colegas, les quiero decir algo que tal vez ustedes no acuerden conmigo, pero no quiero terminar el encuentro sin poder decirlo. Nosotros no desaprendemos nada. Es mi mirada, tal vez parcial. No se desaprende. Eso es imposible. Se integra saberes. Entonces, que uno aprende o desaprende, yo no desaprendo nada en mi vida. Yo integro saberes a los que tengo y conformo un nuevo saber en una mirada del pensamiento complejo hologramática. No puedo desaprender en mi historia, y mi historia me acompaña siempre. Y en esa historia está dejar de aprender. ¿Qué es lo que desaprendo? No entiendo. Para aprender otra cosa nueva, yo no puedo hacer eso. Capaz que está bien, estoy equivocada yo, no sé. Pero si a mí me dicen que tengo que hacer eso, yo no puedo. Yo sé que trabajo con saberes integrados, convergentes o divergentes los saberes, donde está esto de desaprender. Y los saberes pueden ser convergentes o divergentes.
pero son saberes integrados. Es otra mirada. Tal vez en estos encuentros dialógicos cada uno pone su pensamiento y tal vez no es así. Pero esto lo tengo como firme, esta complementariedad, que al fin y al cabo es la hologramaticidad. Gracias. Alicia levantó la mano. Sí, que al igual que nuestra compañera que termina de hablar, yo pienso que nosotros lo que hacemos es ir integrando saberes y a eso le llamamos conciencia. Entonces, hacemos una recursividad, que es lo que ustedes plantean con la pedagogía decolonial, porque caminamos y vamos inocentes caminando de un lado hacia el otro, por decir, del espacio al tiempo. Pero después volvemos sobre el camino andado de la experiencia y ahí vamos recursivando el camino y vamos integrando lo que aprendimos. Y ahí está nuestra historia, están todos nuestros pueblos originarios, que sí los hemos desvalorizado, pero en el inconsciente lo tenemos, porque todos portamos ese gen, de alguna manera. Y una vez que nosotros hacemos esta recursividad del camino andado, volvemos a tomar la recta de donde partimos, pero ahí integramos, y esa integración es conciencia, y es conciencia de humanidad, es conciencia de bien común, es conciencia de la conciencia de hacia dónde queremos ir. Y eso le podemos llamar construcción, deconstrucción, todas las palabras que tenemos en el léxico. Pero lo que verdaderamente hacemos es ir integrando saberes, experiencias y vida. Y esa vida consciente es la que deberíamos de alguna manera compartir en las aulas para ser multisistémicos, multiculturales, todos los multi-hologramas y todo lo demás. Porque esa es la evolución y la inteligencia humana, espiritual y cognitiva sensible que anclamos desde el corazón y la cabeza para una mejor humanidad. Gracias, mi pensamiento. No estamos de acuerdo. Yo creo que estos espacios tienen que ser dialógicos, tienen que ser enriquecedores. Cuando yo hablo de desaprender, es la experiencia vivida con respecto a lo metodológico, a las estrategias que hemos utilizado desde la praxis, ¿te fijas? Desaprender lo colonial, lo mismo de siempre. Evidentemente que vamos integrando saberes, totalmente de acuerdo. Entonces, pero es importante esta discusión porque de repente y eso es lo rico del pensamiento terárquico, porque obviamente todas las opiniones, todos tenemos una visión distinta, somos únicos y repetibles. Por lo tanto, el pensamiento jerárquico no valida eso. De alguna manera trata de normalizar. Y de alguna manera, cuando estuvimos en la escuela, cuando estuvimos en la universidad y en todas estas categorizaciones, estaba la normalización, la categoría. Por lo tanto, es importante lo que plantea Beatriz, Alicia, pero cuando hablo yo de desaprender, es desaprender lo que siempre hemos realizado, porque hay otras formas. Integración de saberes, como dices tú, Alicia, Marta también. Es por eso que este pensamiento de la pedagogía decolonial es un proceso político, educativo, de una sociedad intercultural y plurinacional. Nosotros tuvimos el año pasado una propuesta de una constitución desde los de abajo, como se dice hoy día, desde la mirada socioeducativa. ¿Qué quiero decir de los de abajo? Desde el pueblo mismo, desde los distintos, donde se desvalorizó un montón de personas constituyentes, estoy hablando de la experiencia chilena, del cual la hegemonía cultural, política y económica hizo triza una constitución de una sociedad intercultural y plurinacional. Hoy día estamos en una segunda patita, como decimos los chilenos, planteando una nueva proyecto de constitución, pero que pareciera que dentro de la historia chilena 11 veces ha sido la propuesta
diríamos, el pueblo de Chile, toda la sociedad en su conjunto ha sido boicoteada por el poder hegemónico colonial, económico, cultural aquí en Chile. Por eso que el pensamiento decolonial o digamos, la pedagogía decolonial apunta a este mundo diverso del cual somos y no un mundo binario del cual hemos querido y hemos vivido siempre en la categorización. La doctora Vilma Aravena dice que hay que realizar proyectos colectivos para la liberación de todas las ideas y nuevos modelos de vivir para estas, con absoluta libertad y con máxima eficacia para estas sociedades dinámicas en las que estamos inmersos. Claro, por supuesto. Mm. Pero eso tenemos que descolonizarnos nosotros primero, nuestras mentes. De lo contrario, vamos a seguir siendo binarios, colonialistas. Y cuando hablo de desaprender, es eso, en el sentido de poder integrar otro saber, de poder cambiar el switch. Fija, en nuestras clases, como formadores, ¿cierto? De formadores en las distintas disciplinas y en los distintos contextos donde los relacionamos, de hacer una sociedad intercultural y no monocultural como hoy día lo son nuestros países latinoamericanos. ¿Fija? Y por último, para terminar, estamos práctica en el tiempo y agradezco este diálogo de usted. Quizás desaprender para reprender desde la propia práctica intersubjetiva en la comunidad, ¿cierto? Que podamos ir nuevamente integrar desde estos cambios de la transmisión de conocimiento, más allá de los colorizados, deshabilitar y resistir el entramado conceptual y operativo hegemónico colonial. No cabe duda que los que trabajamos en la academia, eso cuesta mucho deshabilitar esa resistencia en la academia. Es un dispositivo hegemónico colonial como hoy día la escuela lo sigue siendo. Y obviamente, como dijo la colega recién, nuevas prácticas con conciencia histórica de construir nuevos significados sobre realidades localizadas. Yo creo que es el gran anhelo, ¿cierto?, de Freire y el gran anhelo hoy día de esta mirada neocolonial, de estas prácticas con conciencia histórica de construir nuevos significados y realidades en nuestros países. Y por último, gracias, Yuspagara, en Aymara, Añañay, Pachi y Chantulmay. Como ven, aquí tenemos el pensamiento decolonial hoy día al permitirme su tiempo de escucharme y también de irme muy agradecido de usted, de tus aportes y conocimiento en estas 2 horas que hemos estado compartiendo. No queda más que agradecer al doctor Luis Pincheira por todo este diálogo, más que ponencia, digamos, porque fue más enriquecedor para todos, por lo menos para mí. Así que muchas gracias por esta presentación y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Así que Muchas gracias. esto está grabado y además va a ser subido en su momento una vez que esté editado, así que podrán repetirse la ponencia. Así que muchas gracias por la presentación. No, gracias a usted por gracias, escucharme. doctor Luis. Gracias a todos. Gracias a usted. Muchas gracias. 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 Y bueno, les deseo un buen fin de semana. Mañana voy a estar hablando de esto en Cali, así que vía virtual. Así que le agradezco a todos ustedes. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Adiós. 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 Chao. Chao, chao. Feliz noche. Chao, buenas noches.